noches, aquí comenzamos un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV. Cada vez nos queda menos para poder terminar esta primera temporada del primer programa de debate de jóvenes políticos uruguayos en la pantalla de nuestro país. Vamos a estar ya entrando en la recta final. Últimos 5 programas del mes de noviembre, a partir del mes que viene, a partir de la semana próxima. Y después ya se vienen los 2 últimos de diciembre. En el último estamos preparando algo especial, ya trabajando con la producción para ese programa de despedida que vamos a tener seguramente el jueves 14 de diciembre, si todo se mantiene en los carriles en los cuales vamos caminando. Bueno, vamos a recibir a los chiquilines hoy. Hoy vamos a hablar del tema de drogas. Vamos a seguir ampliando sobre este tema, un tema que ya hemos tocado anteriormente aquí en Tarjeta Roja y que hoy vamos a ampliar también con otras miradas, con otras características a propósito de esta problemática. Empezamos con Agustina Castro, que está en representación hoy del MPP. Bienvenida, Agustina. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, sé que es un tema que han conversado, pero es mi primera vez conversando, así que esperemos llegar a algunos acuerdos. Muy bien. Bueno, jornada difícil hoy en el Parlamento, ¿no? La vi por ahí de tarde. Sí, estuve en las barras. Sí, quise seguir lo que pensé que iba a ser una jornada amena, pero terminó no siéndolo porque, bueno, los diputados y las diputadas del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente definieron políticamente levantar la sesión no, pero no entrar a una sesión para no dar quórum para una indemnización para los y las trabajadoras de Casa de Galicia. No porque no tuvieran tiempo, no porque no pudieran, porque al finalizar, cuando el presidente de Cámara define que se levanta la sesión, entran muy risueños a la Cámara, riéndose de los y las trabajadoras que, bueno, que no pueden cobrar su indemnización años después de cerrar Casa de Galicia. Bueno, sí, estuvimos allí. ¿Cómo anda Joaquín Carlos? Bienvenido. Muy buenas noches, Nicolás, a todas las compañeras y compañeros y a la teleaudiencia que nos acompaña. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. No, también para nosotros. Buena camisa hoy. Muchas gracias. Fue elogiada, ¿Sí? No sé por qué, pero fue elogiada. Fue elogiada en el piso. Bueno, muy bien, sí, hay mucha gente en el piso hoy, ¿eh? No, le quería preguntar, ¿qué pasa con los ómnibus en Maldonado, que se prendió fuego uno? Una vieja historia, un desastre el sistema de transporte colectivo de pasajeros en Maldonado, nada nuevo. Ajá. Una falta de responsabilidad de la Intendencia Departamental. La gente sabe, las frecuencias del servicio de transporte colectivo de pasajeros son públicas, son de la Intendencia Departamental y se qué concesionan. falta? ¿Mantenimiento? Falta mantenimiento, unidades viejas, rotas, malas frecuencias, un boleto carísimo. Y bueno, y hoy lamentablemente tuvimos un hecho que, por otro lado, afortunadamente no tenemos que lamentar ni heridos, ni lesionados, ni ninguna desgracia, pero se prendió fuego un ómnibus. Sí, lo cuando vimos, estaba lo vimos. viniendo de zona oeste a la ciudad de Maldonado. Una situación verdaderamente preocupante y estamos evaluando qué acciones tomar desde la Junta Departamental. Bueno, muy bien. En este espacio, siempre que hacemos de preámbulo, de preguntas a todos los compañeros, le damos también la oportunidad de que puedan hablar de situaciones que están pasando en esta semana o en este mismo día, como el caso de Joaquín, porque este ómnibus se prendió fuego hoy, hoy de tarde, en Maldonado. Diego Ribeiro, ¿cómo anda? Bienvenido. Todo bien, Nico, por suerte. ¿Repitiendo titularidad? Repitiendo. ¿A última hora? Sí. Fue como un gol en la hora lo de suyo. último momento, sí, de último momento. Bien, ¿qué le pasó a Marcel? Nada, con problemas personales, familiares. Bueno, esperemos que esté todo bien entonces para Marcel Rossi, que hoy no nos puede acompañar. Que tuvo un tuit polémico, le iba a preguntar por el tuit polémico, Sí. ¿no? ¿No lo vieron el tuit de Marcel? No lo Como vi, siempre. no lo Un tuit que habla de Carolina Cosa. vi. No te creo. Qué raro. No puedo Eh, creer. Lo que pasa es que él anda en Twitter, pero después al programa no viene. Una lástima que no haya venido pero hoy. cada vez que viene el programa habla de Carolina Cosa, te van igual. Bueno, Ribeiro... Lo sostiene. sí, Es congruente, por lo menos. en este momento en Suárez y Reyes, sus candidatos, Mi los candidato. colorados, digo, ¿no? Ah, ok. Méndez y Robert Silva. Sí, contento. ¿Y están ahí? Contento el partido, realmente. ¿Está cerrada las filas? ¿Son ellos? Yo creo que en la medida. Bueno, está Tabaré también. Hay otros más, ¿no? Está Tabaré Claro. en la vuelta. Digo, yo creo que los nombres a medida del tiempo van a ir saliendo. Por suerte, 2 grandes nombres como son los de Robert y Gabriel están en la mesa y el partido va a tener un amplio espectro para poder elegir. ¿Buena gestión la de ellos? Yo creo que sí. Bien. Nicolás Botana, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, ¿y vos? ¿Otra vez repitiendo por acá? Sí. Bien. ¿Qué se le cayó recién? No sé, ¿por? Algo se le cayó al piso, Vos estás ¿no? tan Que generó... atento siempre a lo y que se estoy me atento cae, a todo lo que no pasa, se no se me cae. escapa Una nada de especie lo que de pasa acá en el bullying, piso, no ¿no? sé, ya me estoy enojando. ¿Bullying? Sí. ¿Cómo bullying? Sí, bullying televisivo. Se te cae televisivo. Nuevo concepto que acabo de inventar, ¿sí? El bullying televisivo. Voy a hacer una ley. Ahí está. ¿Pasa qué? Voy a hacer una ley. Ahí va. Bueno, estuviste de reuniones con el fiscal de corte. Contanos un poquito a la Uy, gente de qué se sí, trata. qué problema. ¿Cómo que problema? No, dije. Si estabas muy contento. No, estaba muy contento, Sacándote sí. una foto con él. No, en realidad estamos trabajando, yo trabajo los temas de discapacidad, como muchos saben, y estamos trabajando desde julio con el Ministerio del Interior para lanzar antes de fin de año un programa de comisarías
accesibles. Ahí va. Esto implica formación a la policía, un protocolo de actuación para la atención de personas con discapacidad y la contratación de cooperativas de intérpretes de lengua de señas por vía virtual. Bien. Esto es importante en el acceso a la justicia, pero el paso siguiente es Fiscalía, que no tiene intérpretes en lengua de señas, con lo cual le fui a plantear al fiscal Gómez, ya que están realizando la lista de peritos en todo el país, si pueden tener en cuenta contratar intérpretes en lengua de señas. Y bueno, y me manifestó que era muy oportuna mi visita porque no lo habían tenido en cuenta y ahora lo iban a tener en cuenta, así que me fui muy contento. Muy bueno, Nico, impecable. Bueno, tenemos dos suplentes hoy. Un hombre que viene de Colonia y una chica que viene de Sayago. O de Colón, ¿no? ¿De dónde Sayago, es? Sayago. Colón no. Bueno, muy bien. Vale, a la Gervasio vuelta. Henares, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto, Nico, y gracias por recibirme otro jueves. Hacía tiempo que no venía, algunas semanas por lo menos. Ajá. Veo compañeras de panel nuevas, así que bienvenidas también para... Ah, no, es la primera No, vez que es ves la a primera Agustina vez y que a coincidimos, Laura. sí. No había tenido mirá. el gusto. Bueno, muy bien. Laura, bienvenida también, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos y un gusto estar acá otro jueves. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de drogas. Les decía, les voy a hacer la pregunta. Lo que teníamos, por ejemplo, a ver, en el caso de Twitter, para que vayan sabiendo, es ¿qué opinás sobre las drogas? ¿Deben prohibirse? ¿Deben liberalizarse? ¿O tengo dudas? O sea, damos tres opciones para que ustedes puedan votar en una encuesta que tenemos en este momento en el @tarjetarrojabtv en Twitter, repito, sobre este tema. Y después en Instagram, lo que estamos proponiendo para todos ustedes también en la jornada de hoy, tiene que ver precisamente con la posibilidad de la opinión de ustedes, en este caso, que viene referido a una pregunta que es: ¿debería considerarse la liberalización de las drogas? ¿Liberalización de las drogas? Bueno, eso es lo que estamos preguntando en Instagram para que ustedes también nos den su opinión. Ya tenemos algunas que vamos a obviamente compartir en el final del programa. Vamos a hacer la presentación y ya venimos a compartir e intercambiar acá entre los chicos. En el año 2013 y durante el gobierno del presidente José Mujica, Uruguay hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en legalizar y regular la producción y el consumo de cannabis. Se estima que en nuestro país unas 250.000 personas son consumidoras de marihuana, de las cuales un 39% la adquiere de forma legal, según datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Fue una medida pensada para el combate del narcotráfico, donde el mercado de cannabis se achicó, pero no así el de las demás drogas. La LUC, además del aumento de penas para casos de microtráfico, estableció una pena mínima de 4 años por la introducción de sustancias en cárceles. Como consecuencia de esto, se ha disparado el número de mujeres privadas de libertad y hoy es la primera causa de encarcelamiento de mujeres. Esta última rendición de cuentas aprobó un artículo donde las penas para este delito pasarían de 4 años de penitenciaría a una pena de 1 año y 4 meses de prisión. En su momento, hace un tiempo atrás, diría que 4 meses aproximadamente, estuvimos hablando sobre el tema de la legalización. En su momento comparábamos la legalización de la marihuana, ese proyecto, esa tratativa que se llevó adelante en el Uruguay, que se convirtió en ley, con el hecho de poder controlar en la lucha contra el narcotráfico también la posibilidad de poder dar la legalización de otras drogas en este caso. ¿Es el camino oportuno ese para poder combatir el tráfico y el microtráfico que tenemos en este momento, no solamente en la región, sino en este momento en el Uruguay? Recuerden que hay documentos que señalan que Uruguay dejó de ser un país de pasaje de droga para ser directamente un país de acopio en este momento. ¿Es por ahí la solución, Diego? Yo creo que es una solución a una problemática a la que todavía no le hemos encontrado respuesta. Y es una solución que todavía no hemos abarcado. Me parece que nos tenemos que dar el debate, como lo mencionamos ya en los programas pasados que hemos hablado de esto. Creo realmente que puede ser un camino viable, dando los debates serios, criticando lo que hay que criticar, que esto no es ya plantear como la solución, como la panacea al problema del narcotráfico y del consumo, pero sí me parece que es un debate serio que nos tenemos que dar, donde hay muchísima población en Uruguay que sigue accediendo a cualquier tipo de droga, y yo soy particularmente creyente en que es mejor tenerlos
controladas a esa persona, sus dosis, su mecanismo de poder utilizar esas drogas, que tenerlos en el libre albedrío de él en la calle, en cualquier situación, en determinados contextos que realmente no lo puedes controlar. Vos hablás de la importancia de poder dar ese debate. ¿Y por dónde lo encararías? Bueno, yo creo que tiene que ser un debate progresivo, ¿no? No podemos de la nada abrir la puerta a cualquier cosa. Yo creo que en ese sentido, Diego Sanjurjo hace poco dijo que estaba dispuesto a hacer un plan piloto, por ejemplo, con la cocaína, empezar a ver cómo se puede adaptar este sistema de liberalización del mercado y de la producción, y regularlo de alguna forma para justamente tener el control de todo ese mecanismo, ¿no? Bien, de lo que está diciendo Diego, Agustina, ¿qué opinión tenés? No, yo también voy por el camino de la regulación. Creo que hay como muchos puntos para ver también y como que muchos puntos que paliaría poder regular el consumo de drogas. Primero porque el Estado y las formas de organización de las sociedades siempre que han intentado como limitar las cuestiones que a las sociedades les generan cierto tipo de placer, ha fracasado. Entonces a vos te sirve más como Estado tenerlos de tu lado que en tu contra, porque van a acceder igual. Entonces prohibir es generar sí o sí un mercado interno, porque esa gente, un mercado, negro, porque esa gente va a seguir accediendo a las drogas que consume. Después, y de la mano con lo que venía diciendo Diego, que no solamente controlás la cantidad que consume, sino que lo que está consumiendo, porque si el aparato del Estado pone a la orden la investigación científica, podés también ver qué es lo que está consumiendo, no solo en qué cantidades, no solo cuándo, sino qué es lo que está consumiendo, y generás que no haya algunos consumiendo algo que está nefasto y gente consumiendo drogas que capaz no son tan nocivas. Claro, como la marihuana, por ejemplo, claro, ¿no? Que de hecho está legalizada. Después, el Estado tiene que ver quién está regulando el mercado. Hoy capaz que lo está regulando el narcotráfico, entonces hay que intentar que esa aguja gire y que la regule el mercado, y creo que ahí el Estado tiene que intervenir para que el mercado de drogas sea salga del narcotráfico, porque el narcotráfico, los cuerpos para la batalla del narcotráfico lo están poniendo los jóvenes pobres. Entonces vas a la cárcel y está llena de jóvenes pobres, y la mayoría son por cuestiones de microtráfico. Entonces ahorraríamos mucho en muertes y en lesionados y en un montón de cuestiones que tienen que ver, a mi criterio, con que hoy el mercado está regulado no por el Estado. Nicolás. Bueno, yo creo que hay que ver esto desde una perspectiva mucho más amplia. Me parece, comparto en líneas generales lo que decía mi compañera. Yo creo, a ver, la droga en el mundo, si uno estudia esto, tiene más de... hay datos históricos sobre que el contacto de los humanos con el uso de drogas sin fines médicos o religiosos tiene más de 5.000 años. El problema desde los Estados-nación empieza en el siglo XIX, en el siglo XX, ahí es donde se empieza a generar, por un lado en el siglo XX, la globalización de los patrones de consumo, ¿no? Los patrones de consumo empiezan a ser parecidos en varias regiones del mundo, y la respuesta de los estados a esto es un prohibicionismo total, que tiene su eje paradigmático en la Convención de Viena del 1988 sobre estupefacientes. Este prohibicionismo total y guerra de los estados contra el narcotráfico no dio los resultados que se esperaban. Digo, en México hay 45.000 muertos solo por guerra contra el narcotráfico. En Centroamérica, que tienen grandes problemas con esto, el 60% de las muertes violentas están asociadas al narcotráfico. Por otro lado, tenemos la cuestión de legalizar. Yo creo que hay que legalizar. Pero, ¿qué sucede? Si uno ve los ejemplos de países que ha legalizado, como Uruguay, que legalizó el tema de la marihuana bastante tibiamente, hubo Holanda, que fue en la década de los 70 más profundamente. Holanda tiene, sí, es cierto, tiene, según estudios de la Unión Europea, un consumo más bajo que el de la media de los países europeos, pero se ha convertido en uno de los países donde la gente va a hacer turismo para ir a los famosos coffee shops donde se vende marihuana y otras drogas. Hay un estudio que muestra que el 23% de la gente que va a Holanda va motivada por ir a estas tiendas. Entonces, acá se dio esa polémica también, ¿no? En Uruguay también sucede, los turistas se bajan en Ciudad Vieja y preguntan, ¿verdad? Y en realidad entran a estas tiendas que te venden llaveros pero bueno, pero vos te reís, pero es así. O sea, hay un tema, esto se volvió cuando el Uruguay en el 2013 hizo esta ley, esto tuvo una fama internacional
internacional que atrajo a algunos Y bueno, turistas. amplias el turismo, win-win. Bueno, sí, hay un pero yo, proyecto de ley ¿por qué digo lo del presentado en el turismo? ¿Por qué digo lo de los paraísos Que nos turísticos? aprobó. Yo creo que este es un problema tan complejo, tan global, que no se puede solucionar aisladamente. Creo que el Estado-nación no le puede ganar a las drogas. Creo que este es un tema que pone en crisis al Estado-Nación. Creo que si le queremos ganar a las drogas de verdad, sí, hay que legalizar, hay que investigar, hay que apostar por políticas de reducción de daños, pero hay que hacerlo internacionalmente, en coordinación. Es un tema internacional. Y el Estado-Nación, tal como está concebido en Occidente, tiene un problema a la hora de combatir esto. Me surgen un par de preguntas de lo que dice Nicolás, pero vamos a escuchar primero la opinión también de Joaquín. Sí, en primer lugar, la guerra contra las drogas, como la definió Nixon y la impulsó desde los Estados Unidos, fracasó rotundamente. Tuvo un fracaso rotundo que perjudicó principalmente a América Latina. Y ese concepto de la guerra contra las drogas, como desde una perspectiva beligerante, no es lo que el mundo contemporáneo precisa, y eso Uruguay ya lo viene demostrando con la regularización del mercado del cannabis. No se trata de la legalización de las drogas. Yo creo que el término es incorrecto. La pregunta está mal formulada. Hay que regular el mercado de las sustancias psicoactivas para uso recreativo, porque ahí está la cuestión también, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia uruguaya con la regulación del mercado del cannabis ha sido muy positiva, y es parte también de una política no solamente de salud pública, ¿tá?, de prevención de riesgos, de consumo consciente, sino también una política de seguridad pública, de combate al narcotráfico, de ir luchando contra esa realidad que está tan enquistada en nuestro país de un tiempo a esta parte. Yo creo que Uruguay no solamente pasó de ser un país de tránsito a un país de acopio. Hace unos días aparecieron en las playas de Punta del Este tarrinas que contenían una sustancia química que se utiliza para la producción de droga. ¿A dónde iban a parar esas tarrinas? ¿Uruguay se está convirtiendo en un país productor de drogas duras? Es una pregunta, no lo sé. Desde la Dirección Nacional de Policía se niega rotundamente la posibilidad de que Uruguay se esté convirtiendo en un país de producción de ese tipo de sustancias, pero los hechos hablan por sí solos, ¿no? Por otro lado, Nicolás planteaba el tema de Holanda y su experiencia con el turismo canábico. En el Parlamento uruguayo hay un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio, presentado por el diputado Eduardo Antonini, que plantea justamente ampliar la regulación del cannabis, no solamente para los ciudadanos y las ciudadanas uruguayas, sino también para los residentes temporales, los turistas. Lo vemos en Ciudad Vieja, lo veo yo en Maldonado, permanentemente, se podrán imaginar, y hay un interés y puede generarse un nicho que permita ese turismo diferente, pero que además va a proteger a los turistas desde el punto de vista de la seguridad pública y también desde el punto de vista de la salud pública. Porque anécdotas de Punta del Este, verano, turistas comprando bolsas de orégano pensando que era marihuana, hay un montón, ¿tá? Eso pasa. Entonces, hay que también ser responsables en esto. Yo creo que hablar de legalización está mal. Y otra cosa que quiero decir antes de terminar es que en el Uruguay el consumo de drogas se legalizó en el año 1974. ¿Tá? Consumir drogas en Uruguay es legal desde el año 1974, un decreto ley de la dictadura civil y militar de la época. Lo que es ilegal es el comercio de esas drogas. Entonces ahí, cuando se discutió el tema de la regulación del cannabis, se planteó esta situación. Hay una contradicción, que los uruguayos y las uruguayas pueden consumir legalmente las drogas, pero no las pueden adquirir. Entonces, indefectiblemente van a recurrir al mercado negro. Esa es una pregunta que me surgía ya cuando estaba hablando hoy Nicolás, y ahora todavía me lo terminás dejando. Hay un problema, ¿no? Déjame hacer esto. Si vos regulás, ¿en realidad estás favoreciendo a la producción? Porque vos estás hablando de que el país puede llegar a ser ya productor de drogas, por más de que hay autoridades que lo niegan. Y si vos regulás las drogas,
no estás dando esa posibilidad a que el país se termine de convertir en productor de drogas. El problema también está en cuando se menciona lo del turismo canábico, insisto de nuevo con la idea de que esto debe ser abordado desde una perspectiva no viendo a los estados como cajones estancos donde realmente si uno pretende apostar por ese tipo de turismo, el problema es que también eso va a aumentar la producción y la regularización que tenemos en el Uruguay. No es una regularización que haya tenido éxito, existe un mercado negro muy grande, existe una cadena delictiva que genera mucha violencia y cooptación de gente joven del territorio muy grande. ¿Por marihuana decís vos? No, por drogas. No mezclemos chorizo con bicicleta. No puedo decir que la regulación no funcionó y que hay un montón de jóvenes cooptados. Hay que pedir la palabra a Laura. Me gustaría terminar y además me gustaría que Laura aprenda el reglamento, ya que bueno, habló el rey del reglamento. Que lo tuve que aprender, lo aprendí al principio de este programa, pero no importa. Bueno, y entonces... La persona que viene a consumir puede venir a consumir no solo marihuana, como sucede en el caso, si lo estudia Joaquín, de Holanda, donde el turismo canábico generó que se vaya a consumir otro tipo de drogas y generó que Holanda se transforme en un país de producción de drogas mucho más duras. Entonces, pero lo que te estoy diciendo es hay que tener, fíjate lo que está pasando en Uruguay, en tu país, acá, hay que tener cuidado con decir vamos a aumentar el turismo canábico, porque eso puede llevar también a aumentar el consumo de otras drogas que están asociadas a redes delictivas que generan violencia en el territorio. Yo estoy de acuerdo con... Más violencia que la que hoy por hoy... A ver, Nicolás, me parece que es como que vos estás planteando una cuestión que no tiene que ver una cosa con la otra. Estamos planteando la regulación de la comercialización de todas las sustancias, que no es un planteo nuevo, que va a ir en forma... ¿Pero vos crees que el Uruguay lo puede hacer solo? No, sin duda que no. Bueno, el mundo tiene... A ver, en Naciones Unidas desde hace muchos años se viene planteando por distintos países la idea de regular el mercado internacional, por llamarlo de alguna forma, de sustancias psicoactivas. Sin consenso. Canadá viene discutiendo este tema desde hace mucho tiempo y en Uruguay también se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Hubo un planteo muy interesante del diputado Sebastián Sabini hace unos meses atrás con otros diputados del Frente Amplio para pensar en la privación de libertad y el consumo de sustancias, que también es un problema, como bien decía Agustina, que está relacionado y que no se está abordando. No basta con reducir la cantidad de años, como informaba o planteaba el informe, reducir la cantidad de años de la pena por la tenencia para comercialización de sustancias. No basta con eso, es mucho más complejo. Entonces yo creo que verlo de una forma lineal y mezclar la experiencia que para nada ha sido un fracaso en Uruguay de regulación del mercado del cannabis, todo lo contrario, y ha sido ejemplo a nivel latinoamericano y mundial. Porque es el único. Ha sido una experiencia muy exitosa y diferente a la de Holanda, muy distinta a la de Holanda. Yo quería dejar eso asentado. Diego. Yo en realidad, escuchando el debate, el ping-pong entre Nicolás y Joaquín, lo que yo creo que hay un problema con respecto a toda esta cuestión es un tema de comunicación, ¿no? Y cómo nosotros entendemos y para qué entendemos que serviría tanto liberalizarlo como regularizarlo. ¿Es para combatir el narcotráfico? ¿Es por una cuestión filosófica de que cada uno tendría que tener la libertad de consumir lo que quiera? ¿Es para combatir un montón de cuestiones sociales? ¿Es para tener a la gente más regulada? Digo, creo que el problema que no logramos determinar es ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos liberalizando las drogas? Me pasa lo mismo con el consumo de marihuana. El consumo de marihuana yo estoy de acuerdo con que fue un avance muy importante para el país y sobre todo para Latinoamérica, pero creo que nos quedamos ahí. Había un montón de proyecciones con respecto a la regularización de la marihuana que después no se llevaron adelante, un montón de comunicaciones, un montón de concientizaciones sobre el consumo de marihuana que después en los hechos no se dio. Y yo creo que si no pudimos darlo a nivel marihuana, creo que primero tenemos que estar preparados para poder darlo con respecto a drogas muchísimo más duras. Bueno, suplente, ¿quiere decir algo? Bueno, sí, yo quiero agregar con respecto a lo que decía, estoy de acuerdo con Nicolás con el tema de que no se puede solucionar solos, es decir, no podemos solamente pensar en lo que va a hacer nuestro país con respecto a la regulación del mercado, porque si Uruguay se pone duro o empieza a regularizarlo o decide regularizar todo, pero tenemos que Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Colombia, el resto de los países, por lo menos regionales, no hacen algo, va a estar muy difícil cambiarlo. Entonces yo estoy completamente de acuerdo de que no es algo que se pueda hacer solos. Igual me parece que
Sí, te escuché, creo que hay algunas cosas como que el mercado, que la regularización de Uruguay no funcionó, creo que estás completamente errado, no estoy para nada de acuerdo en eso. ¿Y en qué te basas? Me baso en que fue modelo y es modelo y que el mercado de regulación de Uruguay de cannabis, ¿Para quién la fue ley fue modelo para para nos comparamos? Muchos países, pero fue el primer país, bueno, uno de los primeros país en el mundo. Es decir, la ley fue modelo y sigue siendo, y lo toman como ejemplo de una eficacia de regulación del mercado. Mirá, yo creo que una ley que... Y las cifras responden por ello. Sí, las cifras responden. Y las cifras responden por ello. ello. Las cifras que estaban en el informe, no sé si las escuchaste, eso también da cuenta de un cambio de paradigma, que la realidad, porque también hay que tener los pies en la tierra y leer la realidad real, ¿no? Hubo un cambio de paradigma en cuanto a la regulación del mercado de cannabis. Sí, que aumentó el consumo también. Así también hay un cambio de paradigma. Capaz que vos estabas muy ocupado mirando la política de drogas de Holanda, pero acá en Uruguay frases demagogas no, discutemos de fondo, no las formas, porque... No, capaz que realmente estás muy ocupado mirando la política de drogas de Holanda y no tuviste tiempo de leer que en el Uruguay el consumo de marihuana no aumentó. Entonces, si querés venir... por preparar un tema en todo caso, no por... ¿Preparado cómo? Preocupado por preparar un tema, no por un país u otro. Bueno, está bien. Capaz que después acá tenés un Zoom para salir un programa en Holanda, pero para acá Uruguay tus datos no sirven. Para mí sí sirven. Pero no es para mí sirven. Bueno, es lo que le sirve a la señora que está escuchando sirven. la televisión. Decime por qué no sirven. Porque me hizo traer el ejemplo de Holanda. No, porque yo te puedo decir por qué creo que la ley de regulación del 2003. Bueno, te lo digo. Dale. Es una ley que tiene 3 patas. De las cuales, o sea, una funcionó muy bien, que es el tema de los clubes canábicos, pero después el tema del registro de la producción del Estado no combatió como debería el mercado negro, porque primero la gente no quiere estar expresa, que no quiere estar en una lista para acceder a determinados a marihuana legal, como se le dice, en las farmacias. También manifiestan que es de peor calidad. Entonces, ¿cuántas variedades hay en la farmacia? Mucha gente sigue yendo al mercado negro, y además por algo que decía Diego, porque cuando uno regulariza, es muy necesario que haya una contracara total y absoluta de concientización. Como sucede con el cigarro. El cigarro es una droga funcional. Y en este es una droga funcional, la nicotina, entonces, funcional ¿por qué? Porque vos te podés fumar un pucho, entras acá, laburás, etcétera. Entonces la gente fuma, está socialmente aceptado, etcétera. Pero hubo y es legal el consumo, todo es legal, pero hubo una campaña de concientización y de acciones contra el tabaquismo tal que bajó el consumo. Yo creo que eso es algo que falló de la ley. Y la mayoría de la gente sigue recurriendo al mercado negro para consumir marihuana y no están concientizando. Yo quiero decir una cosa con respecto a la calidad. ¿Tenés el dato de la fuente? Para que me está levantando Tenía la palabra, Laura. Le había levantado la mano. No, tráeme aval. Casi el 40% la compra en farmacia, me pasa la Por eso digo, la mayoría la compra en mercado negro. Buen dato. En farmacia. 40% solamente no estás contando los canábicos. En farmacia. Se acaba de caer en el mercado negro. No, igual ojo, porque en 40% bajó el compra consumo en mercado negro. porque 40% compra en farmacia, no significa que ese 40% no compre además. Bárbaro. Bueno, no, querida, es un tema metodológico. Si vos no sabés analizar un estudio es otro tema. Pero está. Y se te acaban de dar los datos. ¿Qué te haces? Analizarlos, por favor. Vamos a dejar el análisis de lado de Laura y me tengo que ir a la pausa. El tema de la calidad, que se habla mucho de que la calidad de la marihuana legal, como se le dice, no es de la mejor. Ahora, últimamente, el THC, que es lo que en realidad te genera el efecto psicoactivo, se subió al 12%, creo que es, si no me equivoco. Pero además es como... Por ejemplo, los vinos. Antes, hace años, vos ibas al almacén y pedías vino tinto, vino blanco, vino rosado, ¿no? Hoy en día tenés todas las cepas que quieras, de la uva que quieras. Lo mismo pasó con la marihuana. Antes tenías lo que se le llamaba palanca, que era el prensado paraguayo. Y hoy en día tenés un montón, pero se cambió el paradigma de lo que era la marihuana también. Porque cuando una persona piensa en marihuana, no piensa en el prensado. Todos nos imaginamos una flor. Entonces, el mercado de regulación también cambió en eso y cambió la calidad. Eso quería decir. Sí, claro, tuvo efectos positivos, por supuesto. Bueno, muy bien. Gervasio, vos te reíste nomás durante todo el bloque. ¿Querés decir algo? No, quiero chequear ahora en la pausa si realmente, como comentaba Agustina, el consumo de marihuana bajó en Uruguay. Sí, Se mantuvo. Se mantuvo. Porque... ¿En la pausa? ¿Querés averiguar eso? Sí. Vamos a la pausa, ya venimos, dale, pausa. Y ya venimos, pausa. Pero aumentó en pausa, jóvenes. Ya venimos, pausa. Tráeme el dato.